día, queridos amigos y hermanos. Gracias nuevamente por el honor y el privilegio de poder acompañarles en esta oportunidad, donde quiera que ustedes estén, a donde quiera que ustedes se dirijan. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos. Y quiero que nos enfoquemos en los primeros 4 versos de este salmo, de qué es lo que el rey David nos está diciendo a través de este salmo. Pero antes de entrar a nuestro tema, antes de continuar con este tema de Jehová me cuida, pidámosle a Dios que Él nos dirija en esta oportunidad y que Él sea el que hable a nuestro corazón y a nuestra mente. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender nuevamente de tu palabra, poder estudiarla, poder leerla, Señor, y que esa palabra que tú dejaste para nosotros haga en nuestro corazón el trabajo de acercarnos a ti, Señor, y hacernos entender lo que tú quieres para nosotros y la manera en que quieres que nos conduzca. Habla a cada uno en esta oportunidad, Señor. Tú conoces lo que es mejor para cada uno de nosotros y tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Habla a nuestro corazón en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. No puedo verte, papá, pero yo sí te veo, contestó el padre. Recuerdo una historia de una familia que pasó por una situación difícil. Su casa se estaba incendiando y como pudieron lograron salir a la calle, pero cuando salieron se dieron cuenta que el niño más pequeño se había quedado en la casa todavía. Y el niño estaba desesperado y no sabía qué es lo que podía hacer. Y empezó a gritar, papá, papá, ¿cómo voy a escapar de esta situación? ¿Qué es lo que voy a hacer?, gritaba el niño. Y el papá desde afuera le gritaba, aquí estoy, hijo, aquí estoy, sal, deja caerte, que te recibiré en mis brazos y trataré de protegerte. Tírate, Carlitos. El niño estaba muy asustado. Trató de empezar a caminar, pero las gradas y todo alrededor estaba incendiado y había mucho humo. La única forma de salir era por una ventana. Carlitos salió a gatas como pudo hacia la ventana, pero ya que llegó a ese lugar se dio cuenta que el camino hacia abajo era muy largo. Suéltate, déjate caer, le gritaba el padre. No puedo verte, papá, gritaba Carlitos. Pero yo sí te veo, aquí estoy, ten confianza, suéltate que yo te voy a salvar. Tengo miedo de caer, gritaba el niño. Suéltate, tírate, gritaban otras voces alrededor. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Al final, acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. Segundos después, se halló sano y salvo en los brazos de su padre. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros como ese niño o nos hemos sentido como ese niño de la historia, temerosos, indecisos? ¿Cuántas veces hemos pensado incluso o tal vez hemos dicho, no puedo verte, papá? Hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos pueden llevar a sentirnos o incluso nos llevan a estar en la misma situación que estaba Carlitos, el niño de nuestra historia. Gracias a Dios, cuando estamos pasando por una prueba, ya sea una calamidad como esta familia a través del incendio, una crisis moral o financiera, una enfermedad grave o mortal, o incluso la situación que estamos viviendo ahora con el COVID, con el coronavirus, es algo que nos tiene a todos afligidos, podemos acudir a Dios, podemos acudir a Él. Él es nuestro Padre Celestial. Al igual que el salmista nos dice en esta porción de la palabra, podemos acudir a Él confiados de que Él nos ve, aunque nosotros no podamos verlo a Él. Y además dice que Él nos protegerá y nos cuidará desde ahora y para siempre. El Salmo 23 nos presenta diferentes facetas de Dios, nos presenta de diferentes maneras, nos muestra de su amor, nos muestra que Él nos guía, nos muestra que nos brinda seguridad, que nos da consuelo y que además nos cuida. Todo esto está ejemplificado en la figura de un pastor de ovejas. Bajo una metáfora tomada de las escenas de una vida pastoril, una vida que David conocía muy bien, describe el cuidado providencial de Dios, que brinda el refrigerio, la dirección, protección y abundancia, dándonos así una base sólida para la confianza en su favor perpetuo.
El salmista nos presenta una imagen de Dios que nos transmite ánimo en cualquiera que sea nuestra situación o nuestra circunstancia, y nos dice que Jehová nos cuida, como un pastor cuida de su oveja. Y podemos traer a la memoria, traer a la mente la pregunta, ¿cómo me cuida Jehová? En las Escrituras, Jehová es presentado como pastor, el pastor de Israel, especialmente de aquellos fieles. Cristo es el buen pastor. Recuerde que el mismo Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En toda la Biblia Él es presentado como ese pastor. Y el salmista inicia acá en el versículo 1 del Salmo 23 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No olvidemos que podemos estar confiados de que Él, nuestro pastor, nos protege, nos cuida y nos dará todo lo que necesitamos. Solo en este verso podríamos pasar una hora hablando del favor y del cuidado de Dios. Veamos cómo David nos ayuda en esta porción de la palabra de Dios a responder a nuestra pregunta, ¿cómo me cuida Jehová? Número 1, Jehová me cuida llevándome a lugares de delicados pastos. El verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y David lo que nos quiere mostrar acá, lo que nos habla aquí es que Dios busca lo mejor para mí, lo mejor para usted. Empieza hablando de lugares de delicados pastos. Un pastizal es un campo cubierto de pasto o vegetación y adecuado para apacentar al ganado. Apacentar es la acción de dar pasto al ganado o llevarlo a pastar, a comer. Si Dios es mi pastor, Él me da todas las cosas materiales que yo necesito, pero también, además de todo eso, lo material que necesito, Él me instruye, me guía y me enseña los principios de su palabra para protegerme. David sigue diciendo en este verso que Dios me hace estar tranquilo. Porque dice, nos lleva a lugares de delicados pastos. ¿Para qué? Para descansar, para que yo esté tranquilo. Me hará, es decir, acción que causa determinada persona o cosa que tenga o adquiera cierto estado o cualidad expresado por un adjetivo o expresión equivalente. Esto es un verbo, porque describe una acción, está en tiempo imperfecto, lo que nos dice que la acción se describe desde la perspectiva interna, desde una perspectiva interna, es decir, la persona que recibe la acción está observando y experimentando el descanso que alguien más le brinda. Recuerde que David está hablando de Dios como pastor, Jehová como pastor. Eso quiere decir que yo, la oveja, o en este caso David, es el que está observando ese descanso, esa acción que le brinda Dios. Está diciendo que él ve a Jehová como el pastor que lo lleva a los mejores pastizales para que se alimente, pero también que tenga paz y pueda descansar sin temor. Recordemos que David comprende muy bien todo esto del pastor, la figura de pastor, porque él mismo era el pastor de ovejas, de las ovejas, del rebaño de su padre. Seguramente esas mismas características que está describiendo de Dios son las que él tenía siendo el pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica a un curso, a un entrenamiento de liderazgo deportivo, y parte del entrenamiento se hacía a la intemperie, en lugares afuera, en la montaña, y con el grupo de amigos que estábamos haciendo la actividad ese día, íbamos caminando y encontramos un grupo de ovejas. Era un rebaño muy grande, nunca había visto tantas ovejas, pero me llamó la atención que no había un pastor cerca. El pastor no se veía, pero a medida que nosotros nos acercábamos con mis amigos hacia el rebaño, las ovejas empezaron a caminar hacia un mismo lado, todas juntas. Cuando yo vi que sucedía eso, vi a dónde se dirigían y entonces pude ver a lo lejos en un cerro al pastor. Estaba de pie con su cayado. Desde ahí él podía ver toda la llanura y seguramente estaba ahí porque podía ver de lejos a todo el rebaño y podía defenderlo de cualquier amenaza que hubiera. Así que las ovejas empezaron a caminar porque sabían que ahí estaban protegidas. Tal vez usted no vea a su pastor, tal vez usted no vea a su Padre Celestial en este momento, pero tenga la certeza de que Él sí nos ve, Él sí lo ve. Está observando cada paso que damos y está pendiente de cualquier cosa que amenace nuestra paz y está listo para defendernos. Lo animo
Lo animo a que pueda tomar un tiempo en estos días para hacer lo mismo que el rebaño de ovejas que yo vi hizo. Camine hacia donde está su pastor. Decida ahora cuántos minutos de su día y cuál será el momento adecuado para pasar un tiempo a solas con su pastor, con Dios. Un momento a solas para hablar con Él a través de la oración, pero también para escucharlo a través de su palabra. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, no sé, creo que era de Luis Palau, si no estoy mal. Era un libro pequeño que tenía por título 5 más 5 más 5 igual a éxito. Y al leerlo usted se podía dar cuenta que el autor del libro lo estaba animando a que usted tuviera 5 minutos de su vida, de su día, para orar, de oración. Pero que además le agregara 5 minutos de la lectura de la palabra de Dios. Y además le agregara otros 5 minutos para meditar en esa porción de la palabra de Dios que usted había leído. Y eso lo iba a llevar al éxito. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Él es su lámpara a nuestros pies y Él nos va a guiar. Y nos va a llevar a lugares mejores. 5 más 5 más 5 igual a éxito. Usted tiene que decidir cuándo toma ese tiempo. Jehová nos lleva a lugares delicados pastos para hacernos descansar. Pero nosotros debemos buscar su presencia. Debemos acercarnos a Él. Nosotros debemos movernos hacia donde Él está. Él siempre nos cuidará y nos dará todo lo que necesitamos. Pero yo soy el que debo actuar. Acompáñeme y descubramos qué más es lo que David nos comparte en este hermoso salmo para responder a la pregunta que tenemos. ¿Cómo me cuida Jehová? Número 2. Jehová me cuida pastoreándome junto a aguas de reposo. La última parte del verso 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo que David nos dice acá, número 1, en primer lugar es, Dios quiere que tenga paz, que yo tenga paz, que usted tenga paz. Por eso empieza diciendo junto a aguas de reposo. Junto, es decir, al lado de o a la par de aguas de reposo. El agua en las Sagradas Escrituras significa dicha y seguridad. En hebreo la palabra agua siempre se usa en plural. Reposo, es decir, lugar de descanso. En este verso, refiriéndose a aguas tranquilas o aguas en quietud, en calma, es decir, sin viento ni olas. Las ovejas son muy asustadizas. El más mínimo movimiento las hace temer y las hace salir corriendo, incluso en la dirección equivocada. Por eso el pastor busca lugares con aguas calmadas para que ellas puedan beber y estar en paz. Ya nos dijo David, Dios quiere que yo tenga paz, pero también dice que Dios cuida de mí. La última parte de este verso dice, me pastoreará. Pastorear es decir, llevar al ganado al campo y cuidar de él mientras pase. También podemos decir que pastorear es guiar, conducir o proveer alimentos. Es un verbo, pastoreará, me pastoreará, que describe una acción y esta acción está en tiempo imperfecto. Lo que nos dice que la acción se describe desde una perspectiva interna, es decir, la persona que recibe la acción está observando y experimentando esta paz, este cuidado que alguien más le brinda. Nuevamente, David nos hace ver y nos hace ponernos en la posición de una oveja, un animalito temeroso, dócil, que se puede extraviar fácilmente y necesita guía y protección. Y en esta parte del verso 2 nos muestra a un pastor que busca nuestra paz y cuida de nosotros aún en momentos de tempestad o angustia. Un rey en una oportunidad hizo un concurso y el concurso era a ver qué pintor podía captar en un cuadro la paz perfecta. Muchos participaron, vieron muchos artistas que participaron, hicieron el intento para ganar el premio. El rey examinó todas las pinturas, pero solo hubo 2 que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera pintura era de un lago muy tranquilo. El lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas. Las montañas lo rodeaban al lago. Sobre las montañas había un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que vieron esa pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. Pero estaba la segunda pintura. Esta también tenía montañas, pero eran escabrosas. Sobre ellas se veía un cielo, pero este cielo estaba tempestuoso
y además había un torrencial aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua, caía una catarata. Ninguna de estas imágenes transmitía la paz. Sin embargo, al observar con cuidado, el rey pudo ver en medio, atrás de la cascada, saliendo de una grieta, un pequeño arbusto. Sobre ese pequeño arbusto había un nido. Allí, en medio de la rugiente cascada, se posaba plácidamente un pajarito en su nido. La imagen perfecta de paz. Esa imagen convenció al rey de que debía escoger el segundo cuadro. Ese debía ser el ganador. Y dijo esto: la paz no significa estar en un lugar tranquilo, sin dificultades, sin arduo trabajo o sin dolor. La paz consiste en que en medio del ruido y de la tempestad sintamos calma en nuestro corazón. Por eso podemos confiar en que cuando Jesús nos deja su paz, la paz de la que habla en Juan 14:27, nos está ofreciendo la paz perfecta, paz que Él mismo había perfeccionado y consiste en mantener la calma en medio de las tormentas de la vida. En el punto anterior lo motivé para que busque un tiempo para tener comunión con el Señor, para tener un devocional. Ahora el reto para todos en este punto, para todos nosotros, es poner en manos de Dios esa situación, ese pensamiento, esa tribulación, esa angustia que estemos pasando y pedirle a Dios que la última parte del verso de Juan 14:27 se haga una realidad en nuestra vida, en medio de la tormenta y el ruido que nos rodea, y que podamos expresarlo con nuestros labios a cada momento. Que usted pueda repetirlo y decir: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Subraye ese verso, Juan 14:27, subráyelo en su Biblia y repítalo constantemente, para que usted pueda recordar que no debe tener miedo, que debe estar tranquilo. Ya vimos que Jehová nos lleva a lugares de delicados pastos para hacernos descansar. Nos lleva también junto a aguas de reposo, nos cuida y hace estar en paz en este lugar. ¿Qué más podemos aprender de este salmo? ¿Qué otras verdades nos comparte David para responder a nuestra pregunta: ¿cómo me cuida Jehová? Número 3. Jehová me cuida confortando mi alma. Versículo 3 del Salmo 23 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El salmista acá nos recuerda, número 1, Dios me da nuevas fuerzas. Por eso inicia diciendo: confortará mi alma. Confortará, es decir, que nos dará fuerza, energía, que nos va a ayudar en eso que nos está agobiando. Es dar energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Es un verbo imperfecto nuevamente, en tercera persona, donde David nos habla desde la perspectiva de la oveja, como lo ha venido haciendo. Es la que recibe esta fuerza. La oveja es la que recibe esta fuerza y energía de su pastor. ¿En dónde la recibe? Habla, confortará, dice: confortará mi alma. Alma, es decir, lo que representa al hombre entero, a su total personalidad, el ser completo, el ser interno o la parte que siente, desea y tiene voluntad. Es decir, en todo mi ser es algo integral. Esa calma, esa fuerza, esa energía cuando yo esté cansado y debilitado, Dios va a brindar en todo mi ser, integralmente. También dice David en esta parte, en este versículo, dice que Dios me guía por el camino correcto, por el mejor camino. Y la parte final del verso dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Guiar es decir, ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducir a esa persona hacia un lugar determinado mediante enseñanzas y consejos. Me guiará. ¿Por dónde nos va a guiar? Por sendas, o sea, caminos estrechos, en especial que se han formado por el paso de personas o animales. Tal vez usted ha ido alguna vez al interior de su país y ha visto esas sendas que están en el valle, en la montaña, que han marcado las personas de tanto caminar. También puede referirse a un itinerario, a un recorrido imaginario que lleva de un lugar o situación a otro, o le conduce a un objetivo diferente. Esas sendas son de justicia. Y esta justicia es un término que aparece con gran frecuencia en las Escrituras.
expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, es decir, el pecado. Dios, que es justo, nos va a dar fuerzas y energía para que podamos avanzar en el camino que Él tiene preparado para nosotros. Un camino de justicia, es decir, que está opuesto al pecado y a todo lo que este mundo representa. Y lo va a hacer por amor de su nombre. Es el deseo del corazón de Dios, que nosotros avancemos en el mejor camino, pero no estamos solos. Él va a nuestro lado, guiándonos y animándonos en cada paso que nosotros damos. Recuerdo la historia de un amigo, hace mucho tiempo nos contó que cuando era pequeño salió de paseo con su papá, a pasear, decimos en Guatemala, al centro de la ciudad. Andaban paseando, andaban caminando por el centro de la ciudad, cuando de repente tenían que cruzar la calle hacia la otra acera. Mi amigo dice que recuerda muy bien que estaba pequeño y buscó la mano de su papá para agarrarla. Y lo agarró lo más fuerte que él podía. Pero le sorprendió que su papá le soltó la mano y lo agarró del brazo, del antebrazo, más específicamente de la muñeca, y lo apretó. Y pasaron la calle. Cuando estaban al otro lado de la calle, mi amigo le dice a su papá: papi, pero yo te agarré la mano para que camináramos y pasáramos la calle. Y el papá le respondió esto y le dice: hijo, hiciste bien en tomarme de la mano, pero como eres aún pequeño y no tienes muchas fuerzas, pensé que era mejor tomarte de tu brazo, porque yo soy más fuerte, y así me aseguraría que no soltaras mi mano en medio de la calle y pudieras correr peligro. Muchas veces en la vida nosotros queremos tomar a Dios de su mano para que nos ayude y nos guíe, pero olvidamos que Él es más fuerte que nosotros y que Él dice: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dejemos que sea Dios quien nos tome de nuestra mano y nos lleve por el mejor camino que Él ya tiene preparado para nosotros. Todo este salmo nos invita a estar cerca de Dios, a ser intencionales en nuestra relación personal con Dios, en nuestra cercanía a Dios. Es tiempo de que decidamos pasar un momento devocional a solas con nuestro Creador. Eso es lo que durante todo este salmo David nos está animando, y yo le vuelvo a animar a usted. Recordemos que Jehová nos lleva a lugares de delicados pastos para hacernos descansar. También nos lleva junto a aguas de reposo, nos cuida y hace estar en paz. Pero además nos da fuerza y energía para avanzar en sus caminos correctos, caminos de justicia. Veamos ahora la última respuesta que comparte David para responder a nuestra pregunta: ¿cómo me cuida Jehová? Número 4. Me cuida dándome aliento en momentos difíciles. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Inicia David hablándonos en primer lugar de que Dios está conmigo en todo lugar. Porque habla de valle de sombra de muerte, es decir, en la hora más oscura y de mayor prueba en nuestra vida, Dios está cerca de nosotros. El valle de sombra de muerte puede decirse que es como una quebrada rodeada de peñascos precipitosos, con densos bosques. Es algo que expresa cualquier peligro grande o motivo de terror. Claro está, no excluye la muerte. Pero David dice: no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Temer, es decir, sentir miedo ante alguien o ante algo que se considera que pueda perjudicarme o causarme un mal. David dice: no temeré. Es un verbo, una acción continua, no temeré. Pero, ¿por qué no va a temer? Porque él termina diciendo en esta parte del verso: tú estarás conmigo. Jehová es nuestro pastor y siempre está a nuestro lado. Es una acción constante. Él dice: estarás conmigo. Me gusta mucho la versión del lenguaje actual en este verso, el verso 4, que dice: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Finaliza David hablando, ya que Dios está conmigo en todo lugar, finaliza diciendo que además Dios me protege. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado. Vara, del hebreo shevet,
Los pastores de ovejas la utilizan para hacer pasar a sus ovejas por debajo para contarlas más fácilmente. También es un símbolo de poder y autoridad. El cayado es un bastón grueso, generalmente de madera y con el extremo superior curvo, que se usa principalmente para conducir al rebaño. Dos instrumentos necesarios para dirigir e infundir paz y calma a las ovejas, pero también para regresarlas al camino correcto o al lugar correcto. ¿Y qué es lo que estos dos instrumentos o estas dos figuras que David está hablando aquí hacen en mi vida? Me infunden aliento. Infundir, es decir, transmitir a una persona determinado sentimiento. En este caso, aliento. Podemos decir que el aliento es ánimo, esfuerzo, valor y valentía. Dios como pastor me cuida, me guía, me protege y me alienta para continuar. Además me da valentía para enfrentar junto a Él a todas las circunstancias que vienen a mi vida. Pero debo escuchar su voz y obedecerla. Una pareja de esposos pasó por una situación muy difícil. Sus 4 hijos murieron en un incendio. Mientras ellos andaban fuera, al regresar su casa estaba en llamas y perdieron a sus hijos. Debido a esto decidieron viajar a Palestina para quizás contemplando los lugares que habían sido testigos de la vida de Jesús. Ellos podrían recibir esa paz de nuevo o encontrar la paz que habían perdido al pasar por esta situación de luto de sus hijos. Una tarde vieron a un rústico pastor de ovejas llevando a su rebaño por la calle y llegó al punto donde había un arroyo. Cuando llegó a este arroyo, el hombre estaba tratando de hacer que las ovejas cruzaran el arroyo, pero las ovejas que tenían crías o que tenían bebés no querían cruzar las aguas, estaban preocupadas por sus ovejitas. Entonces el pastor lo que hizo fue tomar a cada uno de los corderitos, a cada una de las ovejitas en sus brazos y pasarlos uno por uno al otro lado del río. Cada oveja que veía a su cría del otro lado del río se metía sin dudarlo en la corriente y atravesaba las aguas. Al observar esto, el matrimonio reflexionó que Jesucristo es el buen pastor de las ovejas. Él en su sabiduría profunda había permitido que los 4 hijos cruzaran antes que ellos el río de la muerte. Pero allá estaban, salvos y seguros. Ellos entonces comprendieron que ya no tenían por qué tener temor de nada. Pronto habrían de volver a reunirse con sus adorados pequeños. Más allá del río de la muerte está Cristo. Pero lo cierto es que Él está de este lado también. Y no hay ningún temor cuando nos tomamos de su mano. Ni enfermedad, ni pobreza, ni muerte, ni desgracia. Nada nos puede apartar de su amor perfecto, ni de su mano poderosa y tierna. Con Cristo no tenemos nada que temer, ni tinieblas, ni peligros, ni la muerte. El día de hoy aprendimos cómo nos cuida Jehová. Aprendimos que nos lleva a lugares de delicados pastos para hacernos descansar. Nos lleva junto a aguas de reposo, nos cuida y nos hace estar en paz. Pero también nos da fuerza y energía para avanzar en sus caminos correctos, caminos de justicia. Pero además nos da aliento en momentos difíciles. Y aún así, sean peligros de muerte, yo no temeré, no voy a temer mal alguno, porque mi pastor, Jehová, el Dios Todopoderoso, está a mi lado. ¿Es Jehová su pastor? ¿Es el Dios Todopoderoso ya su Señor? ¿Ya le pidió a Jesucristo que sea su Salvador y le perdone todos sus pecados? Esta es una oportunidad para pedirle a Dios que limpie sus pecados y le dé vida eterna. Hoy vimos cómo Dios es nuestro pastor y nos cuida con amor, pero debemos tener una relación personal con Él y pedirle que nos limpie de nuestra maldad para gozar la vida eterna a su lado. Si usted quiere recibir a Jesucristo como Salvador en este momento, porque a través de esta palabra que estudiamos hoy se dio cuenta que usted necesita acercarse a ese pastor, usted necesita ese cuidado de amor, yo le invito a que repita esta oración conmigo. Padre, gracias por tu amor, gracias por cuidarme. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en una cruz para
perdonar mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Entra a mi corazón, límpialo. Sé el Señor de mi vida, quédate a vivir en Él. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a cambiar, a ser diferente y a poder caminar junto a ti para comprender más tu palabra, para conocerte más a ti y para ayudar a otros, a mi familia, amigos y vecinos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pero quizás hay alguno que ya había iniciado una relación con Dios y hoy quiere reconciliarse, apartado del rebaño, pero se da cuenta que necesita volver a Él. Hagamos esta oración pidiéndole que Él nos tome nuevamente en sus brazos, que nos busque como esa oveja perdida y nos lleve de nuevo al redil. Padre, gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque eres maravilloso y nos amas tanto que nos das una oportunidad más de acercarnos a ti. Reconozco que necesito de tu presencia. Reconozco que me he alejado de ti y necesito volver a tus caminos. Tómame en tus brazos. Guíame como el pastor guía a sus ovejas. Enséñame el camino que debo caminar. Ayúdame a estar en comunión contigo y que mi relación contigo, Señor, sea una bendición para mi familia, para mis vecinos, para mis amigos y que yo pueda guiarles en el camino que ellos están recorriendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Esperamos poder vernos en una próxima oportunidad. Saludos desde Guatemala. Que Dios les bendiga.